financia la Comunidad de Madrid. Este dato es interesante en atención al tema que nos ocupa. Es abogado, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Administración de la Autónoma de Madrid, tiene un máster en Política y Democracia de la UNED, máster en Relaciones Internacionales de la Complutense, máster en Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Historia Militar de las Guerras Contemporáneas de la Universidad Jaume II. Profesor en Colombia, en diferentes universidades en España y en Canadá, investigaciones en Granada, Valencia, Coimbra, Portugal, San Martín de Porres. Lo más significativo de la visita de Jerónimo y de los años que pasó por Colombia es su trabajo con la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia en el proceso de diálogo e implementación del acuerdo de paz con las FARC, porque eso provocó un informe al Congreso de la República que recibió una condecoración especial del Congreso, pero que además le permitió acreditar más de 5.000 horas impartidas de docencia frente a la ANECA, que es la Agencia Nacional de Acreditación Española. La línea de investigación ha sido siempre el tema de violencia política e insurgencias en América Latina, con especial atención a los casos de Colombia y Perú. Tiene 81 artículos científicos, 46 colaboraciones en libros, 51 trabajos indexados en Scopus y 15 en JCR, publicando entre otros en revistas como Geopolitics, Peace Review, Journal of Policing, Intelligence and Counter, Journal of Latin American and Caribbean Studies, Historia Crítica, Revista de Estudios Políticos, Small Wars and Insurgencies, Rationality and Society y Latin America Perspectives. Sus trabajos en Colombia han sido prologados por figuras políticas de referencia, por supuesto, en el tema de la paz, pero lo más importante, ya estuvo en la Libre acompañando en un proceso de la cátedra de Gerardo Molina a profesores de la universidad, entre otros a Luis Ernesto Vargas, a Roberto Garretón, a Florentino Meléndez Padilla, que estuvo aquí en el congreso último que realizó la facultad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y en fin, varias de las figuras que pasaron por aquí, Alfredo Molano en vida, que estuvo también con Jerónimo, pues es por lo tanto de la casa. Jerónimo es parte de esta casa y es por eso que habíamos querido que estuviera con nosotros. Agradecerle al decano de la Facultad de Derecho pues su presencia, sabemos de sus ocupaciones, y a los investigadores que han estar aquí. Voy a dar paso entonces ahora al director nacional de investigaciones, Andrés Arévalo, quien hace posible, digamos, este trabajo y esta conferencia con ustedes. Gracias. Sonido, ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo cordial. Jerónimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Prácticamente viene desempacado del aeropuerto y terminó acá. Así que sabemos que en esa agenda apretada que tiene, pues para nosotros es un placer que nos acompañes acá. Además de todo lo que ha dicho nuestro querido doctor Mario, también Jerónimo Ríos es experto evaluador de MinCiencias hace casi 7, 8 años de proyectos y entrevistas, es decir que afortunadamente pues tenemos esta posibilidad. Yo quisiera hacer una corta introducción, Jerónimo, un poco para contextualizar este ejercicio que nosotros venimos haciendo, y es el siguiente. El primero, nosotros pues creo que la gran pregunta de la investigación es por dónde circula el saber y cuál es su impacto. Tenemos muchas formas de circularlo y muchas formas de impactarlo. Uno, pues tenemos algo que dentro del modelo de MinCiencia se ha llamado la apropiación social del conocimiento, y que básicamente pues hablamos de procesos de circulación del conocimiento hacia comunidades académicas, comunidades especialmente ligadas a la sociedad, comunidades urbanas, comunidades campesinas. En la antigüedad, el valor que MinCiencia le daba a toda la apropiación social del conocimiento, es decir, a lo que nosotros conocemos como ciencia ciudadana, lo que nosotros conocemos como la ciencia abierta, es decir, la ciencia que, como lo señalaban aquí ahora en la introducción, pues nos enseñó Alfredo Molano, nuestro maestro Orlando Fasbord, es decir, toda la idea de cómo la investigación acción participativa se metía dentro de los asuntos de la sociedad y discutía y disputaba también la hegemonía, por usar un término gramsciano, la hegemonía de la historia misma de la sociedad.
Eso indudablemente puede ser una característica que venía acompañada también con el nacimiento de las mismas revistas. Aquí hay una revista muy antigua, tú conoces, que se llama Diálogos de Saberes, que inició hacia finales de los 90 y que nació no solo para publicar artículos, sino que nació como un ejercicio de disputa social de los relatos históricos de la época. Estamos hablando de finales de los 90, una Colombia bastante diferente a la que teníamos hoy. Eso hoy, MinCiencias lo ha venido denominando en un porcentaje que aún sigue siendo bajo el 10%. No sabemos si con el nuevo ministerio vaya a cambiar un poco esta mirada. Pero sí es verdad que el otro lugar donde circula el conocimiento, es decir, hacia las comunidades científicas, ya no las comunidades barriales, campesinas, las comunidades organizadas, la sociedad civil, sino al otro lugar, a las redes de las comunidades científicas, pues tiene un valor diferente. El modelo de MinCiencias ha cambiado el valor de la producción de lo que se conoce la generación del nuevo conocimiento. Hoy vale el 73% esa nueva generación del conocimiento, que es un valor muy alto en relación al trabajo que hacemos con las comunidades. Es mucho más alto. Eso pienso que es una discusión nacional que se tiene que dar. La universidad no lo ha dado, creo, no lo ha dado hace mucho tiempo y tenemos que dar esa discusión. De momento estamos en ese modelo y precisamente creo que esta es la parte en la que yo creo que Jerónimo hoy pues nos va a ayudar, la parte de la generación del nuevo conocimiento que circula en las otras redes especializadas. Nosotros tuvimos un descenso de las categorizaciones de los grupos a nivel nacional porque nuestra universidad tiene una cultura de publicación de libros y de capítulos de libros que hoy prácticamente han quedado con muy bajo porcentaje de valoración. Eso nos ha impactado y tuvimos un descenso de 26 grupos de los 101 que tenemos. Tenemos casi el 50% en C, o sea que eso está más cerca de irse para abajo que de irse para arriba. Y entonces esa es digamos, una circunstancia que sin duda tenemos que entrar a resolver. Esa idea de la producción de los capítulos de libros y los libros, que además pienso que los libros son una producción bastante hermosa, sin embargo, también tenemos que replantearla y tratar de mirar la forma en la que también nos exponemos a que los pares externos, internacionales, pues también evalúen nuestro trabajo. Y yo creo que romper dos miedos. El primero, el miedo a que nos digan que no. Y el segundo, a que también nuestro conocimiento y el valioso conocimiento que se hace en esta universidad también circule por otras redes científicas internacionales y que lo que hacemos acá tenga la capacidad también de disputar el relato hegemónico y académico en otras redes académicas. Así que con esta pequeña mirada, con estos impulsos que venimos dando, esperamos que sea parte de la construcción del Plan Nacional de Investigaciones que venimos haciendo, pues sea una oportunidad para seguir en estas discusiones. Muchísimas gracias, Jerónimo. Te doy la palabra. Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos su presencia aquí. Me avergüenza un poco ese tipo de presentaciones porque son muy típicas del espacio académico, pero que hay que dejar de lado y naturalizar y verdaderamente pues entender que son parte, ¿no?, de procesos que en definitiva responden a cuestiones muy particulares que en realidad hacen que las cosas sean muy sencillas, ¿no?, como van a ver a continuación. Yo no voy a venir a decirles cómo tienen que investigar, ni mucho menos. La intención de esta charla es más bien un sentido constructivo de algunos tips, de algunas recomendaciones, de algunas sugerencias. He sido evaluador en más de 100 revistas en Scopus y JCR y evalúo tradicionalmente proyectos de investigación de la Unión Europea, de la Agencia Noruega de Investigación o de aquí de MinCiencias, de tal manera que salgo de la parte de evaluador de proyectos que seguramente pues les puede servir bien de cara a obtener aquí un feedback interesante, ¿no? Va a tener un sentido muy pragmático, muy aplicado. Yo vengo más de las ciencias sociales. Es cierto que Derecho y las humanidades tienen algunas diferencias epistemológicas y metodológicas a la hora de entender la investigación, pero no obstante tienen también muchas similitudes que van a ver ustedes a continuación. Quiero agradecer también a las autoridades, al doctor Mario López, al director nacional de investigaciones por su amabilidad, decano, por siempre brindar estos espacios amables que yo creo que lo que buscan es un saber compartido, ¿no?, y una suerte de ejercicio recíproco, que es un poco lo que venimos a hacer hoy. Voy a empezar tomando en consideración las palabras que decía el director de investigaciones, porque verdaderamente es incuestionable, ¿no?, que ahora mismo estamos sometidos a la dictadura de los rankings. Estamos sometidos a la dictadura de los índices de impacto, a las dictaduras de los índices H, y yo creo que eso hay que saber entenderlo de una manera relativa, saber jugar, ¿no?, a
a este tipo de cuestiones, pero sin necesidad de romper ni mucho menos con las tradiciones de saber que tienen las instituciones y que tienen las disciplinas. ¿A qué me refiero? En disciplinas como el derecho o en disciplinas como la historia, en disciplinas como la filosofía, el peso que han tenido los libros y los capítulos de libros tradicionalmente ha sido muy poderoso. Las traducciones, las revisiones y discusiones con textos clásicos han sido generalmente objeto de referencia para construir conocimiento, y eso no se puede negar ni se tiene que relativizar porque no es una cuestión baladí. Pero sí que es cierto que, por desgracia, hacia donde vamos encaminados, y hay una fuerte influencia angloamericana, centro-periferia, europea, indudablemente, pues sí que es verdad que nos lleva a una lógica donde los saberes ya no son tan monolíticos o tan sólidos como antes, y ahora pues la figura de artículo tiene mucho impacto, tiene mucha visibilidad. Para mi juicio, tiene una manera de simplificar y reducir muchas veces el conocimiento que es incuestionable. Es decir, lo que uno puede problematizar, lo que puede analizar, de lo que puede reflexionar en 20 páginas no se puede comparar con el elemento que te ofrece un libro, ¿no? Un libro, ya sea colectivo, plural o una monografía individual. Pero indudablemente es una manera que tenemos que incorporar a nuestros quehaceres como investigadores, porque si ustedes se fijan, tanto en MinCiencias como en cualquier agencia que coopere en investigación con Colombia, especialmente Estados Unidos, Canadá, Noruega, a veces también Australia tiene un papel importante, algunos fondos de la Unión Europea, priman casi siempre qué tipo de métricas, qué tipo de impactos, qué tipo de indexaciones van a acompañar a los resultados que tengamos en nuestras investigaciones, y por tanto se trata más bien de incorporar estos elementos a lo que hacemos en cada día, ¿no? Un punto de partida, y les voy a ver también como subdirector de una revista con la que ustedes tienen mucho vínculo, que es la revista La Eucaria, que es una revista de filosofía, de política y de humanidades, con una clara proyección iberoamericana. Estamos en Scopus, estamos en JCR, y también les voy a ver un poco de lo que recibimos ahí a diario, ¿no? Porque somos una revista que estamos muy bien indexada, pero que recibimos 3 artículos diarios sometidos a evaluación, ya sea de filosofía, ya sea de derecho, de ciencia política o de relaciones internacionales. Y algo que es muy común y muy habitual cada vez más en las agencias de calificación de investigación y en las revistas es la revisión preliminar. O sea, es un elemento básicamente de racionalidad de recursos. No podemos someter a evaluación 1000 artículos que recibimos anualmente. Eso es una barbaridad, porque eso implicaría tener que disponer de un banco de evaluadores de 2000 o 3000 evaluadores. Eso es imposible y ninguna revista lo hace. Lo más habitual ahora es lo que más se llama desk reject, ¿no? Lo que llaman los ingleses el rechazo inmediato, ¿no? Que es básicamente ver si por los ojos el texto te entra o no te entra. Indudablemente es una simplificación absoluta. Y eso admite todo tipo de críticas. Pero sabiendo que eso es así y que la mayoría de las revistas funcionan así, lo que hay que saber es, lo que hay que buscar es siempre de qué manera hacemos persuasivo nuestro texto, ¿no? De qué manera nuestro texto entra por los ojos. De qué manera, a veces, muchas revistas, en ciencia política, por ejemplo, básicamente lo que hacen es evaluar el abstract y una revisión somera de la introducción y las conclusiones. Y a partir de ahí, erróneamente, simplificadamente y de manera muy cuestionable, consideran si un artículo es apto o no para ser evaluado. A eso tienen que añadir ustedes las particularidades epistemológicas y metodológicas de su rama de conocimiento. Es decir, si ustedes van a hacer estudios críticos, estudios de análisis crítico del discurso, estudios de enfoques radicales que cuestionen pues, saberes tradicionalmente anquilosados en alguna disciplina o área de conocimiento, tienen que saber que ya de por sí adoptar un planteamiento crítico les lleva a ustedes a los márgenes de la investigación. Todo lo que sean estudios críticos ahora mismo representa más o menos entre el 8 y el 12% de las publicaciones en ciencias sociales. Eso indudablemente va por la senda que planteaba el compañero, es decir, no podemos negar la mayor, y es que hay una clara preponderancia de las ciencias duras, hay una clara preponderancia de entender que el tipo de artículo que se desarrolla en las ciencias duras es extrapolable a las humanidades o a las ciencias sociales, y hay una predominancia incuestionable de los datos, de la estadística, ¿no? Todo lo que tenga correlaciones, regresiones, análisis multivariable, como que ya parece que tiene un nicho mucho mayor de lo que otros trabajos u otras formas de concebir el mundo tenemos. Yo me vinculo más a los estudios críticos y eso hace que pues, nuestro margen de maniobra sea siempre pues, muchísimo menor, ¿no? En ese tipo de cuestiones. De tal manera que una primera cuestión
que nosotros concebimos siempre a la hora de analizar proyectos o artículos o proyectos de investigación es ver si el trabajo es de divulgación académica en sentido estricto, o si es un trabajo de investigación. Quiero decir, esto que parece lo mismo y no lo es, como bien saben ustedes, pasa necesariamente por el filtro de cómo se consiguen los hallazgos. Es decir, si tiene un instrumento metodológico fuerte en términos de fuentes de información, en términos de uso de datos, en términos de fuentes primarias, en términos de entrevistas con actores protagónicos de cualquier fenómeno, en términos de una originalidad que rompa moldes a la hora de metodológicamente abordar una respuesta a una pregunta hipotética, pues eso ya cuenta con un valor agregado frente a los trabajos que son más de divulgación, que se inscriben mucho más en la reflexión, en el diálogo de saberes, en la discusión, pero donde el componente metodológico estricto sensu, lo que llamamos la tiranía de la cientificidad, ¿no? Es decir, este elemento ortodoxo de una rigurosidad que se basa en factores, variables, categorías, indicadores, índices, si no está presente, pues en buena parte de los proyectos de investigación eso hace que la manera de entender, evaluar o tratar a un proyecto o a un artículo de investigación sea bien distinta. A partir de ahí, uno como investigador tiene que saber dónde se posiciona. Yo no creo que sean cuestiones excluyentes. Uno puede hacer mucha divulgación y a la vez puede ser un perfecto investigador aplicado. Es decir, son cuestiones distintas, pero hay que saber hacia dónde se apunta en cada momento, ¿no? A veces los artículos requieren de unas coordenadas mucho más, como bien saben ustedes, mucho más reducidas. Se trata de hablar mucho de muy poco. Unas coordenadas teóricas, metodológicas, analíticas, espaciotemporales reducidas. Y eso nos permite, quizá, entender que las magnitudes de 20-25 páginas que suele tener un artículo, pues quizá nos permitan una manera de abordar un fenómeno o un objeto de estudio de manera distinta como lo hacemos en un libro, ¿no? Sea individual o sea colectivo. Y por tanto, los investigadores tienen que saber en qué momento qué están haciendo. Si están haciendo una divulgación académica sin más o si están buscando una investigación aplicada para llevar ahí hallazgos que permitan publicarse en un artículo. Porque no todo es publicable en un artículo ni todo es publicable en un libro. Es decir, tienen orientaciones totalmente diferentes. Y eso es una responsabilidad que tenemos que tener los autores. Saber si verdaderamente lo que estamos sometiendo a evaluación es sometible como artículo académico o es más bien sometible como un capítulo de libro, como una colaboración a una cosa colectiva que no sea un artículo científico. Y eso no lo hace mejor ni peor. Eso lo hace diferente. Yo creo que eso ahí sí que tenemos que tener claridad al respecto. No obstante, esto no quiere decir que los libros no puedan ser de investigación. Pueden ser de investigación. Pero para que cuenten en las agencias internacionales de investigación, como bien saben ustedes, tienen que estar indexados en lo que se llama Book Citation Index, ¿no? Que seguramente todos ustedes conocen, pero lo voy a poner aquí por si acaso. Ahí. Ese índice es el que te dice que editoriales de libros cuentan en los rankings internacionales. También en MinCiencias lo miramos. El Book Citation Index, digamos que sería una suerte de... ¿No lo están viendo? Sí, no. Vale, yo estoy aquí hablando como si lo viesen, perdonen. Interrúmpanme si no lo ven o no queda claro algo. Ahí. Eso. Y ya cada vez que escribo aquí se puede ver, ¿verdad? El Book Citation Index. Básicamente esto lo que es una suerte de JCR de los libros, ¿no? Todas las que cuentan para las agencias que tradicionalmente financian grandes proyectos de investigación. Lo que no esté ahí no cuenta. O no cuenta igual, insisto, cuando hablo cuenta, no cuenta, hablo en términos de ranking, no hablo en términos de calidad ni muchísimo menos, por favor. Pero para los rankings lo que importa es esto, el Book Citation Index. La mayoría de estas editoriales tienen representación directa en el JCR y representación directa en los indicadores, en principio, de mayor calidad académica, de mayor calidad siempre entre comillas. En el caso de estos rankings, hay que ser muy cuidadoso a la hora de ver qué editoriales hacen parte, porque esto no es más que una tabla de checks, ¿verdad? Que las bases de datos revisan cuantitativamente para decir si una editorial tiene calidad o no. Por ejemplo, en Colombia, creo que la Universidad de Remington, que conocerán, que está en Caracas con 60 o 70 por ahí, está en el Book Citation Index.
Universidad de Remington, yo no tengo nada en contra de la Universidad de Remington, pero es un ejemplo de cómo, sabiendo adaptar unas líneas editoriales a unos criterios exclusivamente cuantitativos, numéricos, es posible entrar en estas bases de datos. ¿Eso te dice que tengas mucha más o menos calidad? No. Lo que te dice es que cumples con los requisitos que las agencias exigen. Y esto va así. Vamos a ver ahora después que hay revistas que están indexadas en niveles altísimos de impacto, que cuando uno se pone a mirar, bueno, no están mal, pero no se pueden comparar a otras que tradicionalmente han sido objeto de discusión, publicación y referencia para los investigadores. Pero el hecho de saber jugar al medidor es una cuestión muy importante y muy a considerar, ¿de acuerdo? No solamente se trata de ser bueno, muchas veces se trata de parecerlo. Y eso hace que tengamos que tener en consideración ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, eso es fundamental. Es decir, si eres muy bueno pero no lo pareces, estás perdido en este mundo. En el caso de los artículos académicos, ya todos ustedes saben las bases de datos, ¿verdad? Todos ustedes han escuchado Dianet, Atindex, Redagic, ¿no? Todos ustedes han escuchado Eriplus, han escuchado Scopus, Clarivate, ¿no? Que en principio sería como la que está encima de todos, ¿no? En el púlpito, ¿no? de este conjunto de círculos concéntricos. ¿Dónde juega cada revista? En función de muchas cosas. Es decir, una revista que está en Scopus o en JCR no quiere decir que sea mejor que otra. Lo que quiere decir es que es referencia. ¿Y qué es referencia? Porque responde a esos medidores de una manera mucho más eficaz. Indudablemente, en el caso de Scopus y de JCR, claro, al haber factor de impacto hay una cuestión adicional. Y es que lo que se miran fundamentalmente son las citas. ¿Cuántas citas obtiene la revista? ¿Y qué revistas citan a esa revista? Otra vez entramos en una simplicidad, en un círculo muy vicioso, pero ese que es de cara a investigar. O sea, podemos decidir estar dentro, podemos decidir estar fuera. Estar fuera de este tipo de andamiajes también tiene un coste. ¿Un coste de qué? De prestigio académico, de acceso a recursos, de acceso a proyectos, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues es decisión sana decidir si se está o no se está, pero cuando no se está, pues indudablemente uno está por fuera de muchos circuitos, ¿verdad? Pero insisto, no hay que pensar que una revista porque está en Scopus es mejor que una revista que no lo está. De verdad, no hay que pensar en eso. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que dentro de la jerarquía de las bases de datos, la más importante sería la de Clarivate, ¿no? Concretamente, el Journal Citation Report, ¿no? que aparece ahí. ¿Lo verán? Sí, sí, lo ven. El Journal Citation Report es, digamos, la joya de la corona, ¿no? Ahí están las mejores, supuestamente, revistas del mundo. Si queremos saber dónde podemos persuadir a un evaluador de MinCiencias es a la hora de poner resultados en mi proyecto de investigación, revistas que estén indexadas en el JCR. Lo digo porque yo estoy en esa parte, que verá que juego un papel más crítico, pero insisto, lo que miramos es si hay revistas de JCR, en qué cuartilla están y en su defecto si hay revistas de Scopus. Scopus y JCR no son lo mismo. Para que se hagan una idea, ¿por qué no son lo mismo? Porque más o menos estimamos que solamente en ciencias sociales hay unas 6.000 revistas en Scopus. En el JCR son 100 por disciplina. 100 de historia, 180 de ciencia política, 130 de sociología, 250 de economía, 90 de antropología. Digamos que es un círculo mucho más reducido. Otra vez fuertemente influido por las ciencias duras. Quiero decir, el 90% de las revistas en JCR son ciencias duras. Medicina, química, ingenierías, físicas, todo tipo de ciencias duras tiene una mayor representación. Las ciencias sociales apenas son el 16% del total de las revistas en JCR. Y a partir de ese 16% se disecciona por historia, filosofía, ciencia política, economía, de tal manera que estamos hablando de que son muy pocas revistas las que están ahí. Estratégicamente, ¿qué sucede con estas revistas? Un gran problema. No hay prácticamente nada en español. Hay muy poco en español. Lo anglosajón domina esto. Para que se hagan una idea, en ciencia política no hay una sola revista JCR en Colombia. No la hay. Y en español solo hay una. La revista de estudios políticos, que tiene 60 años. Ninguna revista de la Universidad Nacional está en el JCR de ciencia política. No.
Análisis político está en Scopus, la revista colombiana de sociología está en Scopus, Colombia Internacional de la Universidad de los Andes está en Scopus, nada. Araucaria está en Scopus y está en JCR en Humanidades. Entonces, no, tenemos un gran problema, que es que no hay revistas en español. Y esto es un hándicap a considerar. Insisto, porque eso nos obliga a tener que a veces que publicar cosas que en el mundo anglosajón pues a lo mejor no tienen tanta relevancia como pueden tener en el mundo hispano. Es decir, siempre tengan en cuenta los peajes que hay que pagar por esto y decidan libremente si están dispuestos o no, básicamente. Pero sí que es cierto que en este tipo de revistas se publica muy poco en español. En Derecho, por aquí quiero estar llena esta opinión, en Derecho creo que con 8 habrá una revista en JCR, que es la revista española de Derecho Constitucional. No hay más. No hay más. Todos son revistas anglosajonas. ¿Eso a qué nos obliga? A tener que tirar de traductores. De traductores, porque aunque uno sepa mucho inglés, olvídense. O sea, no solamente además traductores que además preferiblemente tengan cierta cercanía con la disciplina. Yo viví muchos años en Reino Unido, más o menos tengo un inglés decoroso y no me atrevo a publicar en una revista así sin que pase por un anglosajón próximo a la disciplina. Ya he escrito varias cosas en inglés y muchas veces siempre está el tip que es normal y es evidente porque se nota. Como si ustedes tuviesen que leer un texto traducido por un estadounidense o por un canadiense al español. Se notan. Hay ciertos giros lingüísticos, hay ciertos elementos que denotan que no se es nativo, ¿no? Y por tanto, eso es un factor que generalmente las revistas utilizan para descartar. En cuanto ven que hay idiomas un poquito, descartan. No, improve your English. O sea, nada. De tal manera que eso exige disponer de recursos económicos. No sé los precios en Colombia, pero yo cada vez que traduzco un artículo a inglés, me cuesta 9 céntimos la palabra. A 10.000 palabras, calculen, más o menos $1.000, unos 4,5 millones de pesos. Todo lo que no sea así, de verdad. A veces está muy bien, yo no cuestiono, ni me atreveré a cuestionar a un filólogo ni a un traductor, pero sí que es verdad que en este tipo de cuestiones mucho mejor si son anglosajones y próximos a la disciplina. ¿Vale? No haber nacido en Estados Unidos para esto al menos nos dificulta algunas cosas. Una cuestión fundamental también es quizá, y de cara a los proyectos lo miramos mucho, también son las revistas en Scopus. Scopus es una base de datos que no es quizá tan elitista como puede ser el Journal Citation Report, pero es una base de datos que, por ejemplo, en Colombia sirve muchísimo para categorizar investigadores, para categorizar grupos de investigación. Básicamente lo que se mira es Scopus. Pues en Colombia se mira Scopus, juguemos con Scopus. Scopus es mucho más asequible, es mucho más accesible. Nos da 35.000 revistas, que es un universo mucho más amplio. Y ahí ya no solamente hay inglés, hay español, hay francés, hay italiano, hay ya una pluralidad mucho más sana que indudablemente pues quizá nos permita entrar por ahí. ¿Qué hay que tener en consideración con Scopus? Pues hay que tener en consideración dos cosas. Una son las áreas de conocimiento generales y otras son las áreas de conocimiento específicas. Es decir, en Scopus tenemos Arts and Humanities, ¿verdad? Artes y Humanidades o Social Sciences. Pero luego, dentro de Social Sciences, hay un despliegue de ciencia política, sociología, relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que generalmente cuenta es la línea general, si está en ciencias sociales o si está en artes y humanidades. Es decir, no castiga tanto, al menos todavía en Colombia, no castiga tanto el hecho de ciencia política, derecho, sociología, relaciones internacionales, sino que más o menos, si está indexada en Scopus, es suficiente para que tenga un cierto visto bueno, ¿no? Y por tanto, pues yo recomiendo más tirar por ese tipo de revistas. En ese tipo de revistas, ¿cómo se clasifican? Pues se clasifican, saben ustedes, por famosos cuartiles, ¿verdad? A ver si yo entro en Scopus. Voy a entrar mejor en estimado, que quizás más visual. A ver. A ver. Me voy a Journal Rankings. Me voy a Social Sciences. Se nota que soy profesor de tablero.
No uso el ordenador. Si algo lo conocen, ¿verdad? Sí, ¿no? Esto sí, con esto están familiarizados. Si yo vas a Social Sciences y ahí pincho en Iberoamérica, me van a aparecer las revistas de referencia de ciencias sociales en Iberoamérica, España, Portugal y América Latina, ¿no? Esas serían un poco las revistas. Van a ver nuevamente que, en este caso hay una predominancia de revistas españolas, revistas brasileñas, y bueno, México, Colombia juegan un papel importante. Hay algunos países que no tienen relevancia, Perú no tiene nada, Ecuador no tiene nada, Uruguay no tiene nada, Centroamérica no tiene nada, Portugal tiene poco, ¿de acuerdo? Pero aquí, pues ustedes deciden qué categorías quieren buscar, ¿ves? Esto en principio no es tan importante todavía por el momento en las agencias de medición, sino que básicamente se entiende que todo hace parte de ciencias sociales. Pero sí que es importante para ustedes en términos de entender que en función de dónde publiquen, pues van a tener una suerte de referencia como investigadores. Por ejemplo, Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad, CISDE. Esta revista es la segunda más importante en ciencia política de todo el espacio iberoamericano. Si buscamos esta revista en Google, vamos a buscar, buscamos CISDE Journal, van a ver ustedes que es una revista que apenas tiene 8 años. Y en 8 años ha conseguido hacerse con el segundo puesto en ciencia política. A ver. Current issue. Aquí. Número 7, 7 años, no 8, 7. ¿A qué voy? A lo mismo de antes. Se trata de saber jugar con los índices. ¿Por qué? Porque el factor de impacto no es más que el cociente del número de citas entre el número de artículos publicados en los 3 últimos años. Cuando se clasifican las revistas, básicamente lo que se hace es ver cuántas citas ha recibido la revista en los 3 últimos años, entre cuántos artículos publicó. Si una revista como esta publica pocos artículos y consigue que sean muy citados, se va arriba de la clasificación. Nosotros en Araucaria, pues es una cosa que todavía no me explico. Hemos sido muy estratégicos también con esto, pero porque nosotros publicamos libros de 1.200 volúmenes de 1.200 páginas. Sacamos desde hace muchos años 3 monográficos con 10 artículos cada monográfico 3 veces al año. Y nos ha obligado a ser estratégicos. ¿Por qué? Porque el primer año que ampliamos de segundo al tercer volumen, éramos semestrales y pasamos a ser cuatrimestrales, pasamos del Q1 al Q3. ¿Por qué sencilla razón? ¿Dejamos de ser tan buenos? No, hacíamos lo mismo más. Pero al sacar un último número en el mes de noviembre, ¿qué sucede? Que ese último número no te lo cita nadie, porque se cierra el año académico. La medición cierra los 12 meses. Y si publicas en noviembre, pues tienes menos probabilidades de que te citen a si publicas en enero o febrero. Por eso mi recomendación a cualquier publicación, ¿cuál es? Adelanten los números. Si es semestral, no hagan lo de junio o diciembre, porque eso es un tiro en el pie. Hagan enero-junio o enero-mayo, porque garantizas que puedas jugar con un mayor nivel de impacto, así lo haces en noviembre. Es básicamente eso. Ahí hay que saber jugar también en qué ciclos estamos, optimizar redes académicas y pues tratar de buscar que se citen, ¿no? Las autocitas están castigadas, por si, que es otra práctica muy utilizada, ¿no? Para subir un impacto de citación me autocito, pues no, eso condena, porque en las mediciones lo que se mira es que los mismos autores no se citen, salvo que sea necesario. Si es necesario y está justificado, no sucede nada, ¿no? A veces se toman a suertes, ¿no? Nosotros en España tomamos a suerte números, artículos y revisamos cuál es el nivel de autocitación. A veces la autocitación viene porque nadie ha trabajado eso más que una persona, entonces eso no castiga tanto, pero muchas veces son generalmente referencias que están impostadas para aumentar el número de citas, ¿no? Y eso indudablemente pues afecta negativamente. Luego hay otras bases de datos, las conocen ustedes, Dianet, Redagic, Atindex. Todas estas son más del espacio iberoamericano. Quizá para investigadores jóvenes, para
estudiantes que van acabando maestría, que están empezando el doctorado, pues yo creo que son lugares interesantes para publicar. De investigadores que van siendo más seniors o investigadores que van teniendo una cierta trayectoria académica, investigadores asociados o senior en MinCiencias, pues ya deben de intentar pues, subir a otra base de datos también por la visibilidad. La visibilidad es importante. Por ejemplo, en Araucaria, que voy a insistir mucho porque ustedes hacen parte de ese convenio y siempre estamos deseosos que lleguen sus publicaciones. Vamos a ver si podemos coordinar algún monográfico y hacer algún tipo de trabajo conjunto. Tenemos 250.000 descargas al año. Es decir, para una revista académica es un número importante. Cuantas más descargas tengas y mayor visibilidad, mejor circulas en esos ámbitos, ¿no? Y eso son cuestiones que las publicaciones tienen que saber también en ocasiones optimizar. Como les decía, y esto es una cuestión que, insisto, quiero enfatizar en ella, hay que tener mucho cuidado a la hora de presentar un artículo y hacerlo que entre por los ojos. Es fundamental que sea persuasivo, que entre por los ojos. Y eso, desde el resumen, está presente en el componente metodológico, en el componente teórico y en el componente analítico. Esos tres elementos son los elementos que se miran, básicamente. ¿En qué discusión teórica se inscribe el trabajo? ¿Cuál es su senda metodológica? ¿De dónde parte, a dónde quiere llegar y cómo quiere llegar? ¿Y cuál es el planteamiento analítico hacia el cual conduce los hallazgos? Básicamente son las tres cuestiones. Esto es muy fácil de decir, claro. Pero esto está muy presente siempre en un paper, en el resumen y en la introducción, y se retoma a modo de discusión en las conclusiones, ¿no? Ya saben ustedes que nos saltamos siempre de decirlo en las evaluaciones. Las conclusiones nunca son resúmenes de trabajo, ¿no? Son discusiones sobre qué limitaciones, qué futuros, qué trabajos posteriores o qué elementos se pueden seguir enriqueciendo al objeto de trabajo. Pues esas cosas se miran muchísimo de cara a una agencia de evaluación, a un proceso de evaluación. Es importante ser muy meticuloso a la hora de seleccionar la revista, de verdad. Es una cosa que a veces no se da importancia que tiene, ni mucho menos. La revista determina el artículo, pero el artículo sí tiene que saber a qué revista se emite. Es decir, si yo escribo un artículo de geopolítica crítica, no se me ocurre mandarlo a Political Geography, que es la revista de la geografía política anglosajona que por antonomasia es positivista en su esencia. Porque los positivistas me van a coger y me van a dar pues 3 tortazos. Porque no encaja en su manera de entender el espacio de poder, que es el objeto de estudio de esta revista. Ustedes tienen que ser estratégicos, saber a dónde apuntan. Eso es fundamental. Es una cuestión que a veces no se cuida lo suficiente. Y esto hay que hacerlo en varias cuestiones. Por ejemplo, no solamente en términos de pertinencia, en términos de identidad o en términos de relevancia de una publicación, sino también en términos de dónde uno se quiere autorreferenciar. Cualquiera de ustedes. Jerónimo Ríos puede decir ser investigador más sonado en ciencia política, en estudios latinoamericanos o en estudios de paz. Hay revistas en cada uno de estos 3 ámbitos, pero va en función de dónde ustedes quieren jugar. Si les gusta más la ciencia política amplia y por tanto sus trabajos van a revistas de referencia en ciencia política, si quieren ser mejor conocidos en el ámbito de la ciencia política latinoamericana o si por el contrario lo que les interesa es priorizar, en este caso por ejemplo, los estudios de paz. Este tipo de trayectorias son importantes para optimizar donde quieren publicar, porque van a encontrar sin fin de revistas en los 3 ámbitos, pero es interesante que si uno pues, se quiere hacer latinoamericanista, pues tiene que saber que en las revistas de referencia hay 5 revistas. El Boletín de Estudios Latinoamericanos, el Journal of Latin American Studies de Oxford, el Latin American Perspectives en Estados Unidos y Journal of Politics and Sociology, ¿no? de la Universidad de Miami. Sí. 4. Pues no sabe que están en esas 4, está en la jugada de las revistas de referencia en estudios latinoamericanos. Si lo que interesa son los estudios de paz, pues todos saben el Journal of Peace Research de Oslo, ¿verdad? Que está vinculado a los premios Nobel, el Journal of Conflict Resolution y el Journal of Studies in Peace. Esas 3 revistas son de referencia. Uno tiene que saber hacia dónde apunta. ¿Por qué lo digo? Porque también ayuda mucho el hecho de que ya seas más o menos reconocido con alguna publicación en estos ámbitos, el poder llegar a otras revistas, ¿no? Muchas veces estas revistas se retroalimentan entre sí. Y eso es importante. Igual de importante que citar, al menos, eso es una práctica más de jugar, ¿no? Por casa, pero sí que tienen que saber que una de las cosas que también se mira es que los artículos citen artículos de la revista a la cual se someten.
A mí, yo es una cosa que nunca he hecho, en Araucaria jamás lo he exigido, pero sí que me han exigido a mí como investigador. Cuando he publicado algunos artículos me han dicho, está muy bien tu artículo, pero cita estos. Allá, pues igual, uno decide si juega o no con eso. Pero, no obstante, es una práctica que es habitual y que las revistas reclaman para mejorar sus índices de impacto. ¿Vale? Elementos que hay que considerar o que yo recomiendo que se consideren para investigar un artículo científico. La visibilidad y el impacto fundamental. O sea, el índice de impacto y la visibilidad que tiene. Y esto tiene mucho que ver también con los proyectos de investigación, porque una de las cosas que más miramos en MinCiencias o miramos cuando evaluamos proyectos en España o en la Unión Europea es transferencia de conocimiento y apropiación social de conocimiento. Esas dos cuestiones, cómo se transfiere conocimiento en la circularidad esta empresa, Estado, sociedad, por ejemplo, y cómo hay apropiación de conocimiento a través de otro tipo de acciones paralelas a la investigación en sentido estricto, son cuestiones que hay que considerar también, ¿no? Y eso, sobre todo en los proyectos, está muy presente. Y las revistas que utilicemos pues tienen que entrar dentro de ese andamiaje de dar visibilidad e impacto a los resultados que tratemos de desarrollar. Y ahí hay que tener en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, la periodicidad de una revista. Si una revista es anual, indudablemente es mucho más difícil de publicar que si una revista pues, tiene 8 números al año. Punto número 2, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la tasa de rechazo. La tasa de rechazo es un elemento también que nos permite medir por dónde van los tiros, ¿no? En principio tiene que ser pública, aunque no todas las revistas la hacen pública. Y bueno, es habitual que nos encontremos tasas de rechazo de 85 y 90%. Pues te quiere decir que de cada 10 artículos que llegan, 9 no se publican, solamente se publica uno. Y muchas veces incluso se establece cuáles son los índices de rechazo inminente, de cuántos se reciben, cuántos se mandan a evaluar y de los que se evalúan, cuántos finalmente acaban siendo publicados, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta porque hay que optimizar los tiempos y los esfuerzos. Es decir, no sé hasta qué punto puede merecer la pena, a no ser que tenga uno un gran proyecto con mucha gente, con muchos recursos, donde verdaderamente considera que lo que está haciendo pues amerita publicarse en una revista con una tasa de rechazo del 94%, pues eso está muy bien. El American Journal of Political Science, perfecto. De cada 100 artículos, 96 se rechazan. Claro, estás publicando en la revista número 1 en todas las bases de datos. ¿Te compensa estar ahí? Habrá que ver. No sé si compensa. Eso decían ustedes, pero es un esfuerzo quizá demasiado titánico para pues asumir los riesgos de que te puedan rechazar ya por el mero hecho de estar o provenir de la Academia Latinoamericana, ¿no? La Academia Mediterránea en este caso. Y la audiencia cautiva, ¿no? La audiencia potencial, es decir, los receptores de ese artículo, quiénes son, en qué revistas se mueven, cuáles son un poco los lugares donde se replica la publicación, y los tiempos de publicación también tienen que ser públicos. ¿Cuánto se tarda desde que se recibe hasta que se evalúa, hasta que finalmente se publica? Si los tiempos de publicación son 5 años, pues a mí recientemente me aprobaron un artículo en una revista muy conocida, muy rimbombante, y me dijeron, muy bien, 4 años y medio. Me dije, muy bien, lo retiro. No tiene ningún sentido. A veces, igual, depende también qué tipo de proyectos tengas o cuáles son los compromisos que has adquirido, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora publico un artículo sobre la paz en Colombia. Yo, ignorante de mí mismo, dije, bueno, voy a tratar de analizar el discurso de Aceites en Colombia sobre la madurez de la paz tras la firma del acuerdo con las FARC, ¿no? Y me entrevisté pues con Humberto de la Calle, con Jaramillo, con Uribe, con Santos, con Timochenko, con Santrich, con Iván Márquez, con toda la plana de todos, ¿no? 27 entrevistas, muy bien montado. El artículo se hizo en 2017-2018. En diciembre de 2022 creo que va a salir publicado. Ya no tiene ningún sentido. Santrich está muerto, una Marquetaya apareció, me acuerdo Iván Duque lo saboteó, la realidad no tiene nada que ver con la de hace 4 años y se publica el artículo y dices, bueno, vale, es cierto que hay un compromiso editorial que yo había adquirido y que me toca cumplir, pero es un artículo que está totalmente desdibujado, que no tiene ningún tipo de interés, que va a aparecer en la mejor revista de historia de España y que en mi currículum voy a poner, pues eso, en la esta de Digit, la utilizaré más para otro tipo de publicaciones de divulgación, como puede ser un libro que quizá ahí pueda sacar mucho más partido a todo ese trabajo que se ha visto ensombrecido por los tiempos editoriales de una revista. Entonces, son cuestiones que hay que considerar, ¿no? Hay que considerar también la coherencia con su perfil investigador.
se les aconseja que publiquen en áreas de conocimiento muy disímiles. Ayer evaluaba 2 proyectos para la Agencia Colombiana de Conocimiento de la Universidad Militar de Nueva Granada y 25 puntos tenían que ver con la coherencia en la trayectoria investigadora de los miembros del grupo de investigación con respecto al proyecto y con respecto a sus propias publicaciones. Es decir, publicar en antropología, saltar a la economía y volver a historia no quiere decir que no se pueda trabajar en áreas próximas, como he dicho al principio, ciencia política, sociología, ciencia política, relaciones, derecho, filosofía. Ahí sí te puedes mover, pero muchos saltos tienden a ser castigados. Esto igualmente acepta todo tipo de críticas, pero va por ahí. Entonces, es una cuestión que tenemos que considerar. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, pues es el contenido del trabajo en sí. ¿En qué sentido? Cuando tenemos proyectos de investigación y contamos con muchos recursos, ahí yo siempre tomo una idea que me dieron en Estados Unidos, gracias, que era el MUP, la unidad mínima publicable. Esto en Estados Unidos lo tienen muy claro. Vale, tú tienes un proyecto muy ambicioso, muy amplio, muy complejo, que involucra muchas cosas y que te han reportado muchos hallazgos. Lo puedes malgastar en una publicación o lo puedes optimizar en varias publicaciones en donde encuentres esa unidad mínima publicable. Es decir, cuál es aquel elemento mínimo vertebrador que justifique un artículo sin necesidad de malgastar, entre comillas, entiéndame, malgastar todo el resto del trabajo. Esto es importante porque te permite rentabilizar mucho más un proyecto de investigación. Nosotros, yo estoy trabajando en tema pragmático para humanizar un poco más todo esto. Yo acabo de terminar de dirigir un proyecto sobre las élites militares y las élites en excombatientes de las FARC. A mí lo que me interesaba ver es cómo desde el ejército y desde la guerrilla se percibe el acuerdo de paz y su posterior evolución. En eso hemos hecho entrevistas con toda la dirección de comunes, con disidencias de las FARC, hemos hecho entrevistas, no sé si se puede decir porque está grabado, pero bueno, hemos hecho entrevistas con todos los actores que tenían que ver con las FARC, tanto de comunes como de fuera de comunes, con sectores políticos de izquierda, centro y de derecha y con militares. Obtuvimos un caudal de investigación altísimo. Ahí lo que hay que hacer es ser estratégico. Porque a mí me dan más puntos y me puntúan mejor en un proyecto de investigación cuando soy capaz de conseguir 5 artículos en lugar de 1. ¿Qué hice yo? Pues segmentar toda esa información. Por un lado voy a analizar el discurso solamente de comunes. Por otro lado, el discurso solamente de las fuerzas militares. Luego voy a cruzarlos en un tercer artículo. Luego voy a jugar a las dinámicas internas para mostrar que lo que piensa un comandante no tiene nada que ver con lo que piensa un soldado de tropa de calle, ¿verdad? Y tampoco tiene nada que ver lo que piensa desde Bogotá a lo que piensa en el Catatumbo del Norte de Santander. Entonces, lo que haces es optimizas toda esa coda de información dándole una orientación que no sea utilizar todo ese volumen de datos en un solo artículo, porque eso no renta. Renta mucho más si eres capaz de buscar esas mínimas unidades publicables que, en cierto modo, pues, insisto, se inscriben mejor en todo este mundo de hiperespecialización y de investigación que estamos trabajando. Es importante, una cuestión también importante es hacer seguimiento a los artículos. Es decir, no solamente se trata de mandar un artículo a una base de datos y ya. Hagan el seguimiento, porque muchas veces hay revistas que pueden tardar en decirte si se va a evaluar o no 8 meses. Me ha pasado, más de un año. En ni siquiera decidir si se evalúa. Eso es una falta de respeto para el investigador. Yo soy partidario de retirar el artículo mucho antes, pero quiero decir, hagan el seguimiento, porque van a ver ustedes en los estatus de la publicación cómo va evolucionando. Pasa de estar en espera a estar en evaluación, sí, no, etcétera. Es decir, hagan el seguimiento porque si ven que después de un tiempo razonable el artículo ni siquiera ha sido evaluado, es mucho mejor sacarlo de ahí y buscarle otro lugar, ¿no? Es importante también, en cierta manera, aprovechar y los recursos que tenemos. En Colombia tenemos muchos recursos que nos permiten jugar algunas cosas que quizá nos ayudan a mejorar un artículo académico. Aquí había un proyecto que desarrolló la Universidad Católica de Manizales
que se llamaba Tree of Science. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? A ver. Árbol de la ciencia, ¿no? Tree of Science. Esto es, sí. Tree of Science es un instrumento de análisis bibliométrico. Tú, a partir de búsquedas dirigidas sobre categorías, factores, conceptos o debates teóricos, a través de esto lo que haces es obtener cuáles son las principales líneas de investigación sobre ese tema, qué artículos son los más citados, cuáles son los autores que más se repiten o cuáles son los conceptos que más aparecen en artículos semejantes a que tú quieres llevar a cabo. Es un instrumento que nos permite, quizá, pues, a diferencia de lo que se hacía antes, establecer mucho mejor las coordenadas teóricas en las cuales establecer una discusión. Mucho ojo con esto, porque esto también lo que hace es invisibiliza otro tipo de trabajos. Porque otra vez entramos en visibilizar trabajos angloamericanos y europeos. Desde América Latina también se piensa América Latina. Claro, si entramos a aceptar esto bajo ningún perfil crítico, hay que saber con qué estamos jugando. Estamos encontrando unos debates, unos autores que nos interesan, pero tampoco perdamos de vista el resto de bases de datos que son más propias del continente. Por ejemplo, Cielo es mayormente latinoamericana. Latindex, Redalic, hay trabajos que son perfectamente citables en cualquiera de nuestras investigaciones y que no tenemos que invisibilizar por caer en estos errores. Se trata de saber jugar con estas herramientas que indudablemente, pues de cara sobre todo a pensar publicar en Scopus o en JCR, nos pueden servir para, pues en cierta manera, establecer ganchitos, ¿no? Con lo que espera leer o ver un editor de revista o un evaluador de un texto. Eso es importante también acceder a la base de datos. Las universidades tienden a pagar una millonada de plata a las editoriales, a veces únicamente para estar indexadas y luego además para poder descargar o suscribirse a ciertas revistas. Los recursos son limitados, como bien saben ustedes, y yo ahí, y esto no tiene que quedar grabado, pero va a quedar grabado, soy un firme defensor de las plataformas de descarga gratuita. Sci-Hub. No sé si conocen Sci-Hub. Maravillosa. Porque... O no tampoco, ¿eh? Bueno, aquí está capada. Eso no lo dejan ustedes a los investigadores. Sci-Hub es una base de datos rusa que lo que hace es decodifica, ¿no?, las publicaciones que están sometidas a pago para bajarlas gratuitamente. Para que se den cuenta de absurdo. Yo publico un artículo en un JCR y si me quiero descargar mi artículo tengo que pagar 40 euros. Llegamos a veces a elementos de absurdo. Este tipo de herramientas, no obstante, lo que están buscando es una confrontación, ¿no? Claramente una suerte de contrapoder epistemológico, de conocimiento y de acceso a fuentes. También con sus intereses particulares. Esto no son armas de la caridad. Pero indudablemente es interesante entender que este tipo de cuestiones, LibGen, no sé si, creo que también está cerrada, pero vamos a intentarlo. LibGen, que es la librería Génesis, esa está abierta. Es para descargar libros. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, hay poca cosa. The Colombian Peace Agreement, a Multidisciplinary Assessment, una evaluación multidisciplinar. Bueno, aquí generalmente son mayoritariamente editoriales de Oxford University Press, Cambridge University Press y muchas cosas de Springer, de Elsevier, etcétera, ¿no? Es decir, es una manera también de disponer de recursos. Si la universidad, aun pagando, aun suscribiéndose, no necesariamente eso cubre todo. Estamos hablando de que estas empresas ganan millones de dólares al año solamente por suscripciones. Es una forma alternativa de obtener recursos. No obstante, esto es una forma de también concebir la ciencia. Yo concibo la ciencia abierta, Open Science para mí es fundamental. Los protocolos de DORA, los compromisos de DORA por asumir prácticas de transparencia y de conocimiento libre y gratuito, que no es gratuito porque en el fondo ya hay unos costes editoriales y unos gastos que se asumen. Solamente lo que se trata es de no encontrar negocio a mansalva en las prácticas de publicación y de edición de textos, pues yo creo que son muy coherentes y por ahí tenemos que ir, ¿no? Y eso pues
también tiene que reivindicarse. Es importante saber un poco circunscribir también los debates. Estamos trabajando sobre América Latina, pues priorizaremos hacia ellos. Estamos trabajando sobre Europa, Scopus, y si estamos trabajando sobre Estados Unidos, pues seguramente prioricemos el JCR, ¿no? El JCR. Al respecto, siempre nuestra recomendación es trabajar de manera colaborativa con otras instituciones, con otras universidades y con otros centros. Es una manera muy buena de abrir puertas. Porque cuando juegas en esta lógica de colaborar entre instituciones, entre universidades, etcétera, pues siempre la posibilidad de llegar a los editores, a los responsables de textos monográficos, de dosieres, de números especiales, es mucho mayor. Y es una vía de entrada que hay que explorar y que a mí particularmente me ha servido mucho. Es decir, buscar ese capital relacional que ustedes además pueden encontrar perfectamente y que seguramente les va a permitir mejorar dos factores que son importantísimos en MinCiencias, que son el factor de cohesión y el factor de colaboración. Una de las cosas que se miran en los proyectos es cómo se colabora internamente en la facultad, en la universidad, y cómo se colabora con otras universidades, tanto de Colombia como de extranjero. El último proyecto de MinCiencias que evalué incorporaba Universidad de los Andes, Universidad de Rosario, Universidad de Minnesota y de Siracusa. Es decir, 4 universidades, claro, 4 universidades con muchos recursos, indudablemente, y que están muy relacionadas ya de por sí, pero que saben perfectamente que por ahí va el tiro, ¿no? Es decir, por seguir trabajando, porque junto con este trabajo en red están los congresos, están las asociaciones, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la Asociación Americana de Estudios Americanos, la Asociación Iberoamericana de Estudios Americanos. Todo este conjunto de siglas finalmente acaba redundando en caudales relacionales que muchas veces están detrás de las publicaciones y que si no entra una puerta de entrada, pues muchas veces es una manera de optimizar, ¿no?, este tipo de cuestiones. Hay que también, pues lo que decía antes, ¿no?, tener coherencia con el nivel de estudios, sobre todo tener coherencia con el grado académico, ¿no? Pues sirve un poco guardar ahí las composturas con respecto a doctores, magíster y al resto de colaboradores, ser respetuoso con el orden de autores. Yo ahí siempre mi criterio es que va primero el que más trabaja, no el que tenga más índice H. O sea, eso me parece que es perverso. O sea, ahí tienen que hacer ustedes un ejercicio de corresponsabilidad, porque si no lo que hacemos es trabajar para que ya tiene índice H alto y lo que hay que hacer es mejorar el índice H de los investigadores que están en formación. Hay que dedicar, esto va para los directores de la universidad, tiempo y recursos. Investigar requiere tiempo y dinero. O sea, las investigaciones no caen del cielo. Yo particularmente he tenido mucha suerte de dirigir proyectos que tenían mucha plata. Un proyecto con $100.000, un proyecto con $60.000, un proyecto con $200.000 te permite tocar puertas de muchas universidades, hacer trabajo de campo, traducir, contactar con editoriales, contactar con revistas, visibilizar tus trabajos en lugares o centros de difusión o de discusión académica importante. Es decir, finalmente todo acaba siendo una suerte de rosca que se relaciona entre sí, ¿no? Yo creo que ahí, pues también la universidad seguramente ya lo hace, pero sí que tiene que ser generosa en los tiempos y en los recursos económicos. Porque para investigar y para escribir con calidad se necesita tiempo. Tiempo de lectura, tiempo de maduración, tiempo de reflexión y tiempo de análisis. Si uno tiene 30 horas o 20 horas de clase a la semana, no puede investigar. Olvídense. Puede sobrevivir en el mundo académico, pero no puede hacer investigación de calidad. Eso o no tiene vida fuera de la universidad. Que por desgracia es otra reflexión, y esto es otra cuestión, ¿no?, que también nos pasa mucho en la vida académica, ¿no?, que utilizamos nuestras vacaciones, nuestros periodos de descanso, nuestros fines de semana para trabajar en la parte de investigación que no podemos hacer porque durante la semana preparamos clases, respondemos correos, tutorizamos estudiantes, TFGs, TFMs, tesis doctorales y impartición de docencia. Entonces, ahí hay que, en cierta manera, buscar elementos de apertura y de respaldo y confianza, ¿no? Y sobre todo, bueno, fundamentalmente quiero enfatizar en lo de apropiación social de conocimiento y transferencia de conocimiento para sus proyectos. Sobre todo, denle mucha importancia a la divulgación y a dónde van a publicar. De verdad, el proyecto, cuando evaluamos un proyecto en MinCiencias, entra por los ojos. Y lo primero que mira, por desgracia, un medidor es qué quiere publicar y dónde lo quiere publicar. Eso es lo primero que se mira.
que es ilusorio, que es simplista, que es reduccionista, indudablemente, pero los estándares son esos porque el mayor puntaje en los proyectos pasa por ahí: colaboración, cohesión, visibilidad e impacto. Entonces, esos 4 elementos siempre tienen ustedes que saber que están ahí. Y luego, pues, los anclajes sociales de conocimiento con la empresa, con la sociedad, con la ciudadanía y con otras herramientas paralelas de formación, pues, a jóvenes investigadores y a estudiantes que vengan por detrás. Más o menos he hablado una hora, que era lo que quería, y lo que quisiera sí es, pues, entrar en una discusión con ustedes, un debate de ideas y no sé qué quieran ustedes plantear o lo que ustedes consideren. Muchas gracias. Bueno, si quiere abrimos un espacio para preguntas, comentarios que puedan existir. Aquí tenemos, creo que allí atrás. Ahí, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Primero, muy agradecido por la información emitida. Yo tengo 2 preguntas puntuales y es una preocupación más que nada frente a las publicaciones en Scopus y las publicaciones en revistas. Y es una situación muy propia cuando se toca el punto de hablar de que hay 35.000 revistas en Scopus y que mirar el tiempo de divulgación en el conocimiento, y señalaba ese tema. Por ejemplo, tengo un problema muy fuerte que hace 1 año y medio, cuando fue la pandemia, publiqué en la revista de Centro de Estudios Constitucionales del profesor Humberto Nogueira Alcalá. Y esta revista tiene un tránsito de publicación, lo puse el artículo y lleva un tiempo más o menos de casi prácticamente 1 año y medio, y lo único que me reafirma es decirme, vio los correos correspondientes señalando, diciéndome, oiga, ¿qué ha pasado con mi artículo? Y me dice, mire, si lo quiere retirar, retírelo. Retírelo, pero que nosotros ni siquiera lo hemos evaluado. Ni siquiera lo hemos evaluado y está para periodo de evaluación. Y si quiere, pues, entonces uno se hace la pregunta, y se lo decía al director del Centro de Investigaciones en su momento, porque nosotros nos evalúan es por la publicación, que cuando ya, por ejemplo, lleguen, ya no estamos hablando de 1 año y medio, puede ser 2 o 3 años, y si afortunadamente se publica o no se publica, pues ya va a ser obviamente desactualizado a lo que se propone. Y asimismo tengo otro, pues en otro artículo que es la Universidad Andina Simón Bolívar, que también está en proceso de publicación, y me dicen, no, su artículo ya pasó para par, y ya el primer par, eso fue hace 1 año. Ya le dio una respuesta positiva y estamos esperando estamos buscando un segundo par. Y ha pasado más o menos 3 meses buscando el segundo par. Entonces la solución que me dan también me dice en la revista, o si no, pague tanta situación. Eso es lo que no sé si de pronto a mí solamente es el que me ha sucedido. Sí, a mí es el que de pronto me sucede. Entonces cuando usted ahorita, por ejemplo, hablaba sobre la revista Araucaria y ya revisé que están en Q2, en Scopus. Entonces, ¿cómo ustedes proyectan el tiempo de publicación? ¿Cómo actualmente generan el tiempo de publicación, de revisar por los pares evaluadores? Y si actualmente esos tiempos, porque ahorita usted también lo decía, doctor, que tocaba revisar el tiempo de publicación. Y yo me doy con la fortuna, lo digo por propiamente, que por ejemplo vi mi artículo que fue publicado puesto hace 1 año y medio, y me encontré con otro profesor investigador de la Universidad de Manizales, el profesor Mito César Jiménez, que él colocó menos tiempo la publicación y le publicó. ¿Cómo se hacen esos juegos, esos roles? No los puedo entender. Eso es muy sencillo, o sea, se lo voy a explicar yo. Eso, bueno, en primer lugar, la primera parte de su reflexión la comparto, y es que el sistema es insostenible. Eso es otro debate distinto. Es decir, absolutamente insostenible. Cada vez somos más investigadores que nos exigen cada vez más publicar en un número muy reducido de revistas, y eso lleva a la saturación y a la muerte por saturación. Nosotros en Araucaria hemos tenido que cerrar durante 6 meses y no recibir un solo artículo, porque no podíamos recibir artículos, porque cada día que pasaba recibíamos 3 nuevos. Ustedes no saben el desgaste que es eso para 3 personas que somos los que dirigimos Araucaria. O sea, estamos leyendo 90 textos al mes. 90 textos al mes, algunas cosas que están en mi antípoda de conocimiento, porque yo sé de conflicto armado colombiano y poco más. Entonces, imagínense. Lo que te haces es una idea vaga de qué encuentras, y a partir de ahí tienes que buscar colegas que lo revisen, a veces una revisión inicial. Hemos conseguido conformar un consejo editorial, un comité científico al cual ya democratizamos mucho más. Entonces nosotros hacemos la primera lectura básicamente para ver que se ajuste a las normas tipográficas, para ver que no haya plagio. Ojo, recibimos muchísimos plagios. De esos 3 artículos diarios que les comento, 1 o 2 tienen plagio.
sea, lo cual nos facilita las cosas, pero aún así son 400 textos al año. Pero esa revisión nos obliga dentro del comité científico y el comité editorial democratizar la lectura de esos textos y a partir de ahí buscar evaluadores. Porque en las revistas que no son hiperespecializadas, que son multidisciplinarias o misceláneas, el gran problema que te encuentras es que si eres multidisciplinar, recibes antropología, derecho, historia, ciencia política, geografía, economía, etcétera. Y entonces eso es insostenible. A partir de ahí, ¿qué hacen muchas revistas? Uno, aumentan su número de volúmenes, lo cual pues eso es favorable para los investigadores, pero eso va acompañado de mayores recursos. Si tú tienes que publicar más, tienes que maquetar más, diagramar más, imprimir más, y eso es un coste importante, leer más, etcétera. Y otra opción es cerrar. Muchas revistas, incluso en Colombia, hay una revista, ustedes conocerán, Coherencia. Coherencia es una revista que edita la Universidad de EAFIT sobre filosofía y teoría política. Y esa revista estaba en el JC, que está en Social Science Citation Index, y cayó. Estaba arriba y cayó. ¿Y cayó por qué? Porque se vio superada por las circunstancias. Yo recuerdo que se mandó un correo masivo diciendo, ya no se evalúan artículos, olvídense. O sea, estamos tan saturados que no podemos evaluar, y se cierra durante un periodo de tiempo la posible publicación de textos en esa revista. Nosotros hicimos lo mismo. Entre marzo y septiembre cerramos porque no podíamos publicar más. ¿Cuál es la solución que se ofrece? Que yo creo que es por la que se debe de ir. La publicación en anticipado. Lo que se llama la publicación en prensa, ¿no? Impress, ¿no? O preprint también, o First Online, otra revista llamada así, que es que esté en línea, con su DOI, por tanto ya se considera publicada, ya se considera citable, solo que no tiene ni volumen ni número. Esa es la opción que yo creo que es más sostenible, que te permite poder volcar muchos textos que se aprueben sin necesidad de ya garantizarles un volumen y un número. Te valen como justificación de un resultado de investigación, ya está accesible para la gente, se puede citar y por tanto ahí resuelves algo. En las revistas internamente, el orden de prioridades que tú me planteas, pues como todo en la vida, prioridades. Es decir, capital relacional. Si te llega tu texto y llega otro, y el otro lo conoce el director, el subdirector, alguien de consejo editorial, se le da prioridad. Esto en muchas ocasiones sucede así. Sucede así. No voy a decir todo lo contrario porque es mentir. O sea, eso sucede así. Entonces, es una cuestión que, por desgracia, además las prácticas van por ahí. Eso es una mala práctica, sin duda. También es una mala práctica que diga que el primer texto está aprobado, ¿eh? Eso no se puede decir. Se tiene que comunicar el conjunto de los resultados a la vez. ¿El qué? Y cuando hablabas de visibilidad, de Araucaria, bueno, pues y te queríamos preguntar. Aprovecho además para preguntarlo y anticiparme a las cosas. Nosotros hemos presentado artículos de Araucaria, pues los investigadores, algunos pocos, no han pasado porque pues esto se somete a un tema de publicación. Estamos en el comité científico, ¿cierto? Estamos en el comité de redacción, ¿cierto? Como Colombia. Sabemos que tiene una cantidad de volúmenes, perdón, sabemos que tiene una cantidad de artículos que te envían, pero tienen ustedes muchas posibilidades de, por ejemplo, los monográficos, la posibilidad de hacer un monográfico dentro de la revista Araucaria. La pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el alcance de esto para efectos de la ejecución de una estrategia de investigación desde, por ejemplo, desde la Facultad de Derecho, desde la Facultad de Filosofía, porque nosotros no tenemos relaciones internacionales? No tenemos, pero la revista, y por eso es cofinanciada por la Libre, es de ciencias sociales en general, ¿no? Y humanidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos tener esa negociación relacional con Araucaria y la posibilidad de conocer al director? Yo creo que la posibilidad tiene que ser inmediata. Quiero decir. Sí, sí, yo. ¿Cómo voy yo, no? A ver.
¿Cómo voy yo en esto? Indudablemente yo creo, y así lo hablamos la semana pasada en el Consejo Editorial que tuvimos, que hay que conceder un espacio propio a la Universidad Libre para que coordine un monográfico sobre uno de los temas que considere pertinentes. Cuestión a considerar ahora, la contraparte. Como cofinanciadores y coeditores de la revista, hay un patrón de medición de la calidad que es la endogamia. Las universidades que editan o cofinancian o financian una universidad, una revista, no pueden tener un exceso peso en las publicaciones que se deriven de ahí, porque entonces se considera que eso es otra práctica irregular, ¿no? ¿Qué creo que es la solución? Que ustedes decidan un monográfico que consideren oportuno, que lideren el Call for Papers. Nosotros podemos ayudar desde la Universidad Complutense, la Universidad de Sevilla, etcétera, que lo lideren ustedes. Quizá pensando en los factores de colaboración y de cohesión con otra universidad colombiana, para pegarle, porque ya triangulan con nosotros que somos europeos y por tanto pegan a los dos factores, y sabiendo que no pueden publicar en ese monográfico más de 2 artículos con autoría de la Universidad Libre, porque a partir del tercero hay castigo y penalización. Que no quiere decir autores. ¿Pueden trabajar 2 o 3 autores en 2 artículos? Sí. ¿Pueden publicar 4 o 5 autores de la Libre en ese monográfico? Sí. ¿Más de 2 artículos? No. Esa es la restricción que es obvia. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo más consecuente es que discutan desde las principales facultades que están presentes, que son Derecho y Filosofía, qué tema les interesa, lo vemos y a partir de ahí lanzamos una estrategia. Sepan que es un proceso demorado en el sentido de que se lanzan comfort papers, primero se reciben los abstracts o los resúmenes, se decide cuáles se aceptan, cuáles se descartan y a partir de ahí se da un tiempo prudencial a los autores, se evalúa, etcétera, ¿no? Toda parte de esa pues se hace igual. Únicamente que ustedes... No, bueno. Nos encargaríamos de que no fuese así. Pero de los 5 años, y lo que pasa por desgracia, compañero, va por la insostenibilidad del sistema. Muy pocas revistas, muchos investigadores, muchos artículos, y todos con la presión de seguir publicando como si esto fuese una fábrica de churros, ¿no? Y verdaderamente, pues, claro, eso hace que tengamos que repensar. No hay ahora mismo un consenso. Las revistas actúan de una manera muy parroquial, de manera propia, hacia donde creen que pueden ir mejor. Al menos nosotros en Araucaria, ya a partir del próximo año, vamos a sacar todo en ya estamos digitales e impresos, vamos a hacerlo todo en prenta, en preprint, para que los autores al menos tengan la satisfacción de que su trabajo ya se puede visibilizar, se puede compartir y sobre todo lo que decía el compañero, se puede leer, porque de poco sirve leer un texto 4 años después de ser publicado cuando la lógica es totalmente distinta, ¿no? Yo creo que lo mejor es para el próximo Consejo Editorial de octubre o de noviembre, pues que alguno de ustedes esté presente y pues, tome voz y voto en la discusión. Yo creo que quizás sería lo mejor. Pues... Bueno, eso se puede ver. No, pues, eso vemos, eso tiene fácil solución. Por favor. Bueno, era como pedir un comentario suyo sobre hacia dónde conduce todo esto. ¿Qué pasará 5 años, 10 años? Cada vez el número de doctores aumenta. Y no solo aquí. Cada vez hay presión para publicar. Cada vez menos lugares para publicar. ¿A dónde conducirá toda esta paranoia? Eso por un lado. Lo otro, la necesidad de apoyo para los que sigan en la paranoia, digamos, los que sigamos ahí. Es decir, no solamente tienes que investigar, sacar un proyecto, todo lo que ya se señaló, hacerlo bien, escribirlo bien, incluso desde el abstract, etcétera. Y luego después viene todo este trabajo de dónde publicas. Y luego de dónde publicas, ¿quién te cita? Porque esa es otra cosa. Antes era, bueno, publique y ya. Ahora no solamente hay que publicar y no en cualquier lugar, sino que te citen. Cierto. Entonces ahí, por ejemplo, entre nuestra comunidad y por nuestra cultura,
somos muy reacios aquí en Colombia a leernos entre nosotros. Bueno, no tanto a leernos, a reconocernos entre nosotros. Podemos saber que hay alguien que está trabajando ahí y no lo citamos en nuestro texto. Puede ser el compañero de al lado. Entonces yo creo que en eso también hay que trabajar un poco de sensibilidad y de reconocimiento del trabajo propio que nosotros hacemos. Y ahí, digamos, el apoyo de la universidad, de las autoridades, de las instituciones, porque es muy costoso producir, trabajar y luego tener que hacer este trabajo extra, ¿sí? De todo este tema de subir, de estar pendiente de los índices, de buscar los lugares. Eso también es muy desgastante y quita tiempo para, digamos, la labor fundamental de que es escribir y producir conocimiento. Gracias. Me fascina la pregunta. Voy a ser muy sensato. Yo creo que vamos hacia el colapso. Y hacia el colapso en una cuestión mucho más problemática y mucho más compleja, que es hacia el colapso de la universidad como actor clave en su función social de conocimiento. O sea, yo creo que esta tiranía de investigación, que es una investigación con muy poco impacto, no nos engañemos. O sea, yo cuando publico un artículo en El Tiempo, en El Espectador o en una revista de divulgación, recibo mucho más visibilidad, mucho más impacto y mucho más lectura que cuando lo publico en Latin American Perspectives, que publiqué hace un par de años y que he recibido 300 lecturas. En la mejor revista de estudios latinoamericanos del mundo, 300 lecturas. Eso nos lleva a un debate mucho más serio. Y es hasta qué punto hemos reducido la función del docente a de un productor de papers académicos. La producción de conocimiento no está en la producción de papers académicos. Inicia en las aulas. Y eso, por desgracia, no se reconoce ni en las universidades, ni en los rankings y sistemas de medición hacia los cuales se orientan esas universidades. Entonces, ¿eso qué implica? Que o vamos hacia el colapso o repensamos los términos de la investigación. Una investigación más responsable, más cercana a la sociedad y donde verdaderamente la medición de impacto no sea el que tengas 1000 o 2000 citas. Y eso, indudablemente, yo lo planteaba el año pasado, todavía en una fase muy incipiente en Araucaria. Quizá lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar si salirnos de Scopus y de las bases de datos. Claro, es una suerte de suicidio colectivo, porque si me salgo yo solo, poco me sirve, de nada me sirve. Es muy triste que el espacio iberoamericano con 500 millones de hispanohablantes, como usted bien plantea, sea absolutamente cainita y siga tomando como referentes los trabajos que se producen en el espacio angloamericano. Y eso es una cuestión que hay que repensar en los términos, pero que no implica a usted o a mí como investigador, nos implica colectivamente desde las figuras que dirigen universidades y centros de investigación a las agencias que financian proyectos de cooperación para financiar investigación. Si no se hace eso y no se repiensan los términos de por qué hay que seguir aceptando que lo que nos dice que tiene calidad o no es Scopus o JCR, pues vamos hacia lo que ellos quieren, que es una mercantilización absoluta del conocimiento, una mercantilización absoluta del saber. Y ahí nos cargamos a la universidad. Yo soy partidario de pensar en otros términos, ya esto he venido avanzando y discutiendo en Araucaria, hay que llevarlo a otro tipo de redes, de revistas que traten de asumir posiciones parecidas y pensar que a medio y largo plazo pueda ser la construcción de un espacio alternativo. Porque quien piense que el mundo del JCR y del Scopus que yo les he presentado aquí es viable, sostenible y perdurable en el tiempo, no se ha enterado de nada. O sea, esto verdaderamente tiene unos plazos muy cortos, una vista muy simplista y un reduccionismo de conocimiento pues tan notorio que nos obliga a nosotros como parte responsable de la investigación a repensar esos términos. Quizá yo ya lo empiezo a hacer, yo ya empiezo a publicar en las revistas que me apetece. Claro, ustedes me dirán, claro, con 50 y tantos Scopus y no sé cuántos JCR, puedes publicar donde te dé la gana, claro. Pero es cierto que hay que empezar a pensar en publicar donde te apetece y donde crees que vas a ser mejor recibido dentro de la comunidad académica, a seguir pensando en estos esquemas mentales de producir por y para lo que las empresas de conocimiento, JCR y Scopus, te dicen que debe ser. Yo creo que por ahí debe ser y es un planteamiento y una discusión que se tiene que llevar mucho más, indudablemente, incluso a espacios ya geopolíticos del saber, ¿no? Mira, hay una cosa que me parece interesante en el contexto colombiano y es el movimiento de discusión que se llaman métricas responsables.
que es un movimiento que se viene dando en el marco de la discusión de Ascun, pero es una discusión que, como tú dices, está enfrentada a dos, digamos, a una situación, y es, ¿qué hace la universidad? ¿Cierto? O asume la dirección de involucrarse en estos rankings y se mantiene, digamos, dentro del capital simbólico, ¿cierto? Digamos, la idea del prestigio y moverse, o se sale definitivamente. Toda la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, en este momento está en el proceso, estamos en el proceso de exploración de métricas responsables. Nosotros le apostamos más a hablar de métricas decoloniales, pero de todas maneras métricas que tengan la capacidad de ser soberanas. Pero yo creo que de todas maneras en esa discusión no podemos ser absolutamente moralistas, porque cuando tenemos que, digamos, decidir un momento histórico puntual de la universidad en el cual jugamos a ambas cosas, creo que podemos ser estratégicos. Me parece que hay que ser estratégicos, ni absolutamente moralistas, ni desconocer que es una posición profundamente neoliberal de las corporaciones, el Servier, por ejemplo, pero tampoco decir lo contrario, sobre todo por algo. Cuando nosotros miramos las producciones nuestras, y esto es una reflexión que tenemos que ir adelantando, cuando nosotros miramos las producciones de nuestros grupos de investigación, los índices de procesos de apropiación social del conocimiento, es decir, todos los otros productos, porque hoy estamos hablando de un producto de investigación, uno de cientos. Pero justo en los productos que están en el campo de la apropiación social del conocimiento, es decir, los que están en el campo de la realidad social, los que trabajan con la comunidad, nuestros grupos aparecen con cero, hartos a nivel nacional. Entonces creo que es una autocrítica, digamos, que nos hacemos, y tenemos que tener la capacidad de jugar en todos los escenarios y sobrevivir sobre todo en un escenario que cada vez se va estresando más. Porque por un lado, jugamos dentro de la generación de nuevo conocimiento, pero también tenemos que ir a las calles a generar conocimiento junto con la comunidad. Eso es algo que nosotros sabíamos desde nuestros profesores Orlando Fassborda, Alfredo Bolano, ustedes nos lo habían enseñado hace mucho tiempo, Camilo Torres. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender a jugar un poco en el equilibrio y tratar de plantearnos esta discusión como universidad que no se tocaba hace mucho tiempo. Es decir, durante casi 10 años no hemos tocado esta discusión acá. Hacia finales de los 90, cuando nos cogen los procesos de acreditación, nos despertamos a mirar qué hacíamos, íbamos colocando en los documentos cómo nos íbamos resolviendo el asunto para la acreditación, que tampoco ni siquiera sabíamos en principio qué éramos. Yo me acuerdo que la discusión era qué era acreditarnos, poner más sillas, cambiar. De hecho, toda la remodelación de este auditorio y del otro es parte de los procesos de acreditación también. Pero tenemos también que asumir la responsabilidad histórica de que nosotros, todos nosotros, yo el primero, no dimos la discusión que teníamos que dar cuando todo el proyecto neoliberal se metió en la educación superior. Y ahí nos quedamos callados. Creo que es un buen momento, y lo celebro, de retomar esta discusión. Antes de Jerónimo, de que contestes, y antes y voy a hacer además una ronda de discusiones que en el chat entenderás que la libre está en todas las seccionales, en todas las regiones, entonces hay algunas preguntas ahí que rápidamente las haré. Pero para hablar de la discusión de Andrés, claro, no podemos quedarnos en la historia de que nos salimos del sistema y la universidad no cumple con ciertos requisitos y ciertos requerimientos que la investigación exige, especialmente por los procesos de calidad que la educación superior atraviesa. Pero la universidad sí tiene unas declaraciones, impulsa declaraciones internacionales de mucho valor y ha hecho cosas estratégicas. Por ejemplo, la Libre forma parte de Claxo, del sistema Claxo, por ejemplo, que es una red latinoamericana de ciencias sociales. La pregunta es, Claxo, por ejemplo, publica revistas internacionales y muchas de ellas no están en el sistema de ESCO precisamente por un diálogo de resistencia un poco al sistema y de divulgación solidaria, internacionalización solidaria en Latinoamérica. Bueno, pero además la Libre no es ajena a la declaración, es cercana, adhiere a la declaración de la UNESCO sobre que la educación es un derecho del mundo, digamos, es un derecho, pero
también no es ajena a la declaración de la Organización Mundial de Comercio sobre que existen unos híbridos, productos, como lo menciona Andrés. Hombre, podemos tener estrategias de publicación, etcétera. Te cuento una cosa, la Libre no aparece en los rankings internacionales de QStar, por ejemplo, pero me lo han preguntado, oiga, ¿por qué no aparece? Alguna vez en Londres la universidad tomó esa decisión en una conferencia internacional donde QStar nos ofreció la oportunidad y nos dijo, bueno, por un dinero nosotros lo auditamos en la parte de divulgación. Y esa es la siguiente pregunta, Jerónimo. La universidad debe también, en ese momento, por una actitud soberana, la rectoría manifestó, mire, es que la Libre no puede permitirse aparecer en esos rankings un poco porque nosotros no dependemos de eso, digamos, no queremos crear categorías, al contrario, apoyamos los esfuerzos de movilidad social, de integración, etcétera. Pero bueno, este es un tema de la rectoría, pero la pregunta es, nosotros igual tendremos que alguna vez entrar. Y entonces cuando vayamos a entrar, hay cosas que hacen las universidades que forman parte de en las direcciones de investigación, estas innovaciones de cara a los rankings internacionales, porque ahí lo que miran es prácticamente lo que tienes en Internet, en la red, digamos. Entonces, no sé si esto lo has tocado con algunas universidades, lo viste en universidades colombianas, este debate en materia de investigación, de visibilidad de los investigadores y de los grupos de investigación. ¿Qué se debe hacer en ese tema de los rankings? No, no es un tema que yo he trabajado mucho. Lo que sí que creo, conociendo la Universidad Colombiana como la conozco, después de vivir casi una década aquí en Colombia, es esta universidad en concreto tiene una idiosincrasia muy particular, ¿no? Yo no se haga descubrir a ustedes, ni muchísimo menos, ni más faltaba, ¿no? Pero sí que es una universidad privada que tiene una función social y una impronta pública muy poderosa, que no es lo habitual en Colombia. O sea, el gran problema que tiene Colombia en relación con su inscripción en un mercado neoliberal de conocimiento es que es un estado profundamente neoliberal, donde la educación pues, está patrimonializada por empresas privadas que se hacen llamar universidades y que dirigen el derecho a la educación. Entonces, claro, ahí el espacio que tiene la universidad pública para actuar en red como resistencia a este tipo de cuestiones es muy reducido. Algunas universidades como esta y otras tienen una función social muy poderosa, pero mayoritariamente a mí me cuesta pensar en que otras universidades como los Andes, como el Rosario, como la Universidad EAFIT, etcétera, vayan a impulsar procesos de resistencia o de oposición a este tipo de dinámicas. No lo van a hacer, porque es mucho más eficaz, eficiente y coherente con sus discursos su posición en un sistema donde su visibilidad, su pertinencia y sus impactos y réditos vienen mucho más por ese tipo de investigación más neoliberal y salvaje que la que se lleva a cabo. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es mantener en el caso de esta universidad, una coherencia con su forma de concebir la universidad, con su forma de concebir su función social con respecto a la sociedad y con respecto a la ciudadanía, y la discusión de entrar a nuevos rankings hay que debatirla en ¿para qué se entra? Uno, ¿para qué entra en un ranking? O sea, porque a veces nos dejamos persuadir por estar en los clubes selectos de conocimiento, pero yo no sé si verdaderamente eso es coherente con la misión y visión de una universidad como esta, pues a lo mejor no. Y estamos mucho más cerca de lo que se podría debatir en los aspectos de las universidades públicas del país, ¿no? Que quizá, y ahí es donde iba la crítica, el gran problema está en que buena parte de las universidades de élite en Colombia es que están muy desconectadas de la realidad social. Es decir, y eso yo pude observar cuando me encargaron la dirección del primer informe de seguimiento al acuerdo de paz con Juan Manuel Santos y tuve que coordinar 60 universidades. Yo les puedo decir que había una gran pluralidad de formas de concebir la violencia, la paz y el seguimiento del acuerdo de paz en función de cuál era su relación con el territorio y su relación con la ciudadanía. Y te das cuenta que muchas están en conglomerados sociales y económicos que no terminan por impactar en este tipo de cuestiones que estamos discutiendo y que creo que son más propias de las universidades públicas y de las universidades de región, ¿no? Estamos hablando de un país que es muy centralista, que es muy centralizado, con un conocimiento muy centralizado, saben ustedes. De las 300 y pico universidades, pues estamos hablando de que ni el 20% son de alta calidad y de ese 20%, el 80% están en Bogotá. Es decir, muy pocas universidades de región en un país de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, esa centralidad de conocimiento, pues claro, estas universidades que tienen implantación territorial, como esta universidad y otras, pues bueno,
sí que es verdad que es muy relevante, pero por tanto, yo creo que más bien nos tiene que obligar a una reflexión de coherencia con respecto a qué somos y a qué queremos ser dentro de este mundo, pues de tensiones, de contradicciones y de andamiajes que yo creo que tienen que ser muy revisados, ¿no? Compañero, ¿está por ahí? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas y un agradecimiento al doctor Jerónimo. Creo que nos comparte una serie de elementos y de tics que son bien aprovechables y puestos y que son oportunos para el trabajo que nuestros diferentes investigadores realizan. Comparto lo presentado por varios de las personas que han intervenido previamente en torno a, en torno al problema de la sostenibilidad de este proceso. Creo que es importante empezar a generar una serie de puentes que nos llevan a que las instituciones universitarias abran un papel o abran un diálogo muy importante sobre cuál va a ser o cómo podemos construir una política de investigación a mediano y a largo plazo en nuestra sociedad. Porque es un problema de sociedad, no es un problema de universidad. Las universidades están cayendo en la trampa de responder al indicador que sea y que se está planteando o que va transformándose, y que hay una forma muy particular de gestionar la política de medición de la investigación en nuestro país que es reactiva, es decir, al final en los últimos 3 meses se sabe cuáles son las condiciones con las cuales se evalúa los últimos 3 o 4 años. Y eso hace que demos palos de ciego. Por lo tanto, pues se requiere una política a más largo plazo. El otro punto que quería tener en cuenta es que esa misma política que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, pues le dio espacio y permitió generar una serie de publicaciones a nivel nacional que con muchos aciertos y desaciertos generaron múltiples revistas de todo tipo, algunas de investigación, algunas de divulgación, algunas mixtas. Y las universidades tienen hoy múltiples revistas. Pero entrar en este juego, pues, puede llevar a las instituciones a otra trampa, que es quemar el capital tecnológico y simbólico que se construyó en estos 20 o 30 años. Cuando se nos dice que hay que competir con otras medidas, con otras métricas. Creo que hay que buscar unos puentes entre estos puntos, y un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo visualizar ya alianzas entre publicaciones, entre revistas, no entre autores, no entre grupos de investigación, sino entre revistas, que permitan entonces, ahí sí, que revistas que hoy juegan en Cielo, hoy juegan en Redalit, puedan tener un diálogo con estas otras revistas que juegan en rankings de Simago, que juegan en Clarivate. ¿Cómo construir ese puente? Porque de lo contrario, pues nuestras revistas a nivel interno pues van a estar castigadas y por las mismas lógicas de una lógica insostenible. Gracias. ¿Hay más preguntas? Recojo las preguntas y mejor. Creo que a Julián lo conozco y a Juan Carlos también, ahora que estoy dándome cuenta. Se te escucha bien, Julián. Ahora sí.
Más que una pregunta, es como una suerte de reflexión en relación a lo que se ha comentado y lo que se ha discutido en el buen sentido en esta sesión. Y es el hecho de que nosotros, contexto colombiano, dependemos es de la imposición de lo que han establecido las universidades de élite. Eso es como lo que diría la famosa estrategia retirar la escalera. Estas universidades construyen unos parámetros, implementan una serie de medidas de carácter cuantitativo esencialmente para identificar los famosos criterios de calidad y después lo que hacen es retirar la escalera para evitar que otras universidades alcancen un reconocimiento particular. Yo considero que hay que tener también en cuenta las condiciones específicas de las instituciones. ¿En qué sentido? Una universidad como la Universidad Libre es representativa y tradicional en el campo del derecho. Pero infortunadamente, uno no puede asumir que las formas y construcción de investigación que se han desarrollado imponiéndose en el modelo anglosajón, que ese es otro asunto, aquí pareciera que todo tendría que ser con base en el modelo estadounidense y en menor medida el modelo inglés, es lo que tiene que aplicarse para el desarrollo de la producción de conocimiento en el escenario del derecho. Y eso es lo que genera obviamente muchas restricciones o muchos frenos al momento de poder establecer realmente cuáles son las condiciones de calidad que deben tener las instituciones universitarias. Si ustedes hacen una revisión con texto específico Publindex, son pocas las universidades, las revistas específicamente en el área de derecho que puedan estar en una categoría 2 a 1. Generalmente son de áreas ciencias sociales multidisciplinarias o de áreas como mucho más amplias que estrictamente el tema de derecho. Y es un aspecto importante que uno debería analizar y tener en cuenta. Otro aspecto muy importante que venía precisamente con lo que se comentaba al inicio en relación con el manejo del idioma inglés. El 95% de las publicaciones académicas son publicadas en idioma inglés. Uno incluso puede encontrarse artículos de filología hispánica que tienen que publicarse en inglés para que tengan el elemento del criterio de impacto. Y en nuestro caso, volviendo nuevamente a la conexión con el derecho, pues nosotros tenemos la circunstancia de que nuestro sistema o nuestro campo es muy local. O sea, ya es mucho más complejo suponer que quisiera hacer una investigación sobre las condiciones o variables de materia sucesoral para publicar en una revista cuartil 1, Q1, internacional en inglés, si lo que estoy analizando es algo específicamente de cómo está establecido en el caso colombiano, así como una generalización. Han habido elementos excepcionales, pero precisamente hay una circunstancia particular. En el caso del proceso de paz que se hizo con las FARC, hubo la participación del Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame. Y pareciera como si esa fuera la única institución autorizada para mirar cómo ha avanzado el proceso de paz. ¿Qué pasa con la Universidad Complutense de Madrid? ¿Qué pasa con el Instituto de la Universidad Jaume I Castelló, en donde está ese doctorado de estudios interdisciplinarios de la paz? Sin hablar de otras universidades de otras regiones. Eso es como si quedara directamente rezagado y relevado. Eso es lo que también finalmente implica unas condiciones particulares de una, haciendo un poco la mención de esta categoría, esa injusticia epistémica en la cual nosotros vemos constantemente aferrados. Y es también el ejercicio de decir, no, mire, usted tiene que publicar bajo estas características, insinuar al menos de que todos los artículos tienen un modelo de análisis cuantitativo para poder entregar una serie de variables y ofrecer una serie de criterios analíticos concretos con unos resultados y unas conclusiones particulares para mirar la posibilidad real de generar la evaluación del artículo. Y eso también ha llevado entonces a la omisión de que uno no pueda presentar o postular actividades de investigación como libros, capítulos de libros, porque no, lo que nos interesa para entrar en el modelo de competencia del mercado académico es tener las famosas publicaciones en el índice Q1, en Pulindex A1 o lo que corresponda o como se quiera medir. Y eso obviamente pues genera una serie de falencias directas porque las universidades en su conjunto no tienen la capacidad real de competitividad si lo pensamos en el criterio de manejo presupuestal de Colombia, o sea, contexto colombiano. Si uno estuviera en un escenario como, por ejemplo, guardadas proporciones, se presenta en el caso de México, donde el CONACYT reconoce a los investigadores y otorga un subsidio o un apoyo a los que son investigadores reconocidos por CONACYT, uno tendría más herramientas para poder construir y generar más actividades de investigación. Pero aquí al final lo que termina importando es decir, no, es que ahora tenemos tantos investigadores asociados. Es que ahora son tantos investigadores senior. Es que ahora somos eméritos. Pero ¿cuáles son los beneficios reales para la base real, que son los docentes investigadores, que siempre tienen que estar a cargo de esos procesos para lograr alcanzar las famosas métricas, que por mucho que uno quisiera hacer,
siempre van a estar rezagadas de las universidades de élite que ya saben cómo jugar y construir los referentes de desarrollo de ese tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias. Y por estar con nosotros, es muy valiosos sus aportes. Es que yo he escuchado dos cosas aquí sobre publicaciones. Usted habló de la importancia de publicar en JCR, en Scopus, y entonces aquí en la universidad y en la facultad, por ejemplo, nosotros construimos una política de investigación. Y esa política de investigación se construye a partir como de unas exigencias que establecen MinCiencias en las mediciones. Por ejemplo, en la facultad estamos preocupados y muy acuciosos por tratar de publicar en Scopus. Veo que usted conoce el sistema colombiano, ¿no es cierto? Y que es parte de MinCiencias. Esa sí es diría yo, esa sí es la idea, esa sí es la ruta, porque es que a veces le escuché a usted decir que a veces no era tan visible una publicación en JCR y en Scopus, sino que habría la posibilidad de publicar en otras revistas. Pero entonces yo me pregunto ahora, de acuerdo a lo que le escuché, ¿esa sí es la ruta que nosotros nos preocupemos por publicar en Scopus? ¿O mejor podríamos tomar otras opciones sin que eso nos afecte esas mediciones? Porque yo quiero que todos mis grupos de investigación de la facultad estén en A1, y entonces una variable sería, que todos publiquen en Scopus y en Scopus. Y eso sería buenísimo, y en el cuartil X o Y. Pero entonces, ¿esa sí es la ruta? ¿Vamos por buena ruta o usted qué dice? Bien. ¿Alguna pregunta más? Juan Carlos y... Sí, bueno, muy buenas tardes. A mí me gustaría como ampliar un poco una de las estrategias que tuvimos durante prácticamente las últimas convocatorias, 12, 14 años, que eran precisamente los libros. Los libros para nosotros eran como de fácil manejo, se presentaban como productos. Muchos de los grupos quedamos categorizados, incluyendo, digamos, gran cantidad de libros donde alcanzamos el A1 y los libros alcanzaron a ser también A1. Veo que usted mencionó al comienzo, sé que no era la conferencia, pero los tips igualmente se podrían colocar en la parte de los libros. Como tenemos un alto porcentaje en libros, yo estaba aquí pensando que los podemos colocar también en Scopus. Yo supe de una estrategia que usó una universidad y colocó más de 200 libros, o sea, libros que estaban ya publicados en Scopus. ¿Es esto posible? ¿Podríamos nosotros mirar y revisar dentro de lo que tenemos, porque tenemos un alto porcentaje de libros que quedaron clasificados en C, en B, y de ahí no subieron, que los podríamos pasar a Scopus? Gracias. ¿Quién queda? Juan Carlos queda, ¿no? Querido profesor Jerónimo, me alegra mucho verte nuevamente y quería hacerte una pregunta o un par de preguntas un poco contextualizadas, y es lo siguiente. Entiendo, digamos, que la política de los Scopus también es muy apoyada por las mismas universidades. Digamos, yo conozco solo un par de experiencias europeas donde son las universidades las que prácticamente invierten gran parte de su presupuesto en mantener investigadores, mantener proyectos e incluso pagar los costos de las mismas publicaciones. En ese sentido, mi inquietud va por este lado. ¿Cuál sería ya que hablan de estrategias, cuál sería la estrategia que una universidad debería seguir en cuanto a la permanencia de una investigación
Uno, cuánto debe permanecer un investigador en un proyecto. Por ejemplo, me causaba mucha inquietud cuando comentabas ese proyecto tan ambicioso que hiciste de poder charlar casi que con los representantes de ese conflicto y de ese proceso de paz. Yo decía, ¿será que lo hizo en un año? ¿Será que lo hizo en 10 meses? ¿O será que lo hizo en 3 años? Y si lo hizo en 3 años, la universidad o la entidad lo acompañó todo ese tiempo. Vamos, es como una primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, no sé si esté haciendo mal la lectura, pero si uno quisiera ser altamente competitivo, más o menos por artículo tendría que invertir por la sola aceptación más o menos 4 y por la posibilidad de publicarlo serían casi 10 millones. Y entonces uno hace cuentas vagas y uno dice, si son 10 investigadores que publican 10 artículos, serían 100 millones de pesos. ¿Qué estrategia se le recomienda a una universidad para poder apoyar esos procesos? Y porque me imagino que un investigador, tú conoces la realidad colombiana, el sueldo se le iría a uno publicando un solo artículo de Scopus e hipotecando la casa. Entonces, entonces mi pregunta es, ¿qué estrategias se han visto? Por ejemplo, si las universidades acuden a fondos, acuden a apoyos, o si eso recae absolutamente sobre el investigador y él es el que invierte, digamos, todo ese capital en tiempo, en riesgo y en dinero. Es más o menos como mi inquietud un poco más pragmática, ya que decimos que hay que ser como entre estratégicos y no creo que moralistas, pero sí ontológicos, creería yo. Más o menos va por ahí mi pregunta. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nada, agradezco la pregunta. Voy a dar algunos tips para ir cerrando, si les parece. Respecto a la primera reflexión, estoy muy de acuerdo con lo que planteaba el compañero. Creo que un debate que hay que incorporar aquí es el desprestigio de la universidad como institución y el desprestigio del conocimiento. Estamos en una sociedad donde el conocimiento está totalmente desprestigiado, infravalorado y eso pues afecta a la universidad y ahí la universidad tiene que buscar mecanismos de adaptación que yo creo que son importantes de cara a su propia pervivencia. Yo comparto por completo que los saberes tienen que tener diferentes orientaciones y rutas de investigación. Lo decía al principio, derecho, filosofía o historia tradicionalmente nunca fueron disciplinas donde el artículo primase. O sea, todo lo contrario. Generalmente el libro, el trabajo colectivo, la revisión de clásicos, las traducciones incluso, eran elementos de aportación de conocimiento y no los artículos, ¿no? Pero ahí, indudablemente, lo que ha habido ha sido una fagocitación por parte de las ciencias duras a las ciencias sociales y a las humanidades. Y las formas de entender el mundo desde las ciencias duras han dominado ahora el paradigma de concebir el mundo por parte de las ciencias sociales y las humanidades. Todos los artículos son de la misma forma. Introducción, marco teórico, estado de arte, metodología, contextualización, análisis y resultados. Y eso es porque existe una suerte de arquetipo que se concibe como único y válido que en definitiva lo que está haciendo es empobrecer, ¿no?, el trabajo de verdad en estos campos disciplinares. Yo no considero que sea importante, necesario y único publicar en JCR y Scopus, ni mucho menos. Lo que sí que digo es que si uno quiere estar en los rankings, que por desgracia las universidades se han autoimpuesto, si no están en Scopus y en JCR no están. O sea, eso es una decisión que hay que tomar tanto a nivel interno como universidad, como a nivel colectivo, como universidad, como institución, como a nivel social, y decidir qué se hace. Pero si uno quiere estar en los rankings y quiere aparecer, tiene que publicar en JCR y Scopus. A mí me parece que eso es un tiranicidio absoluto. Soy muy crítico con estos aspectos, pero claro, yo en España estoy acreditado como profesor titular. Yo tengo que publicar en este tipo de revistas si quiero seguir prosperando en la carrera académica. Si no quiero prosperar y quiero ser un outsider, juego a otro tipo de bases de datos o a otro tipo de lógicas. Pero eso ya son decisiones que indudablemente pues, vienen lastradas por el sistema. Ahí la universidad tiene que ser coherente con qué quiere. Quiero decir, y también cómo operacionaliza los conceptos. ¿Cómo se operacionaliza la visibilidad? Claro, Elsevier le va a decir, visibilidad es igual a estar en el Q1 de Scopus. Si eso es visibilidad y luego miramos que apenas hay 300 lecturas, a lo mejor eso no es visibilidad. Luego miramos diálogo de saberes en la Universidad Libre y tiene 3.000 lecturas. A lo mejor la visibilidad es otra. O sea, hay que decir qué se entiende por visibilidad. Visibilidad de acuerdo a los patrones que fijan las entidades y las grandes empresas editoriales de JCR y Scopus, o visibilidad conforme a nuestro concepto particular de apropiación social y de proximidad con el conocimiento. O buscar no mecanismos excluyentes, sino
pavo y zanahoria, es decir, saber que hay que estar en unos índices sin renunciar a la idiosincrasia y a la esencia de una universidad como puede ser esta, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar excluidos. Respecto de la conversión de los libros en Scopus, eso es hay dos fórmulas. Las dos fórmulas a mí nunca me convencieron mucho. Una es a través de incorporar las publicaciones a Springer o a Elsevier o a algunas de las empresas que por extrapolación directamente están indexadas en Scopus. Entonces, el libro automáticamente no tiene ningún tipo de filtro más allá de una evolución de dos investigadores que generalmente ponen el mismo coordinador del libro para que te diga que tiene calidad académica y luego ya aparece en Scopus. Es que finalmente acaba siendo una mentira y una hipocresía que todos nos creemos. Es decir, porque si un libro para ser de investigación tiene que tener el respaldo de 2 o 3 evaluadores y resulta que la editorial te dice al autor del libro que fijes tú los evaluadores, acabas fijando a 2 o 3 colegas que te facilitan el trámite para que te pongan el sello de que está, esto que tanto importa a mi ciencia, evaluado por pares y ya es un producto de investigación. Es que acaba siendo un ejercicio de hipocresía colectiva. O sea, el punto está hasta qué punto nos lo creemos y comulgamos con ello o hasta qué punto buscamos saber que hay que estar en ese tipo de bases, pero sin renunciar quizá a no pagar por publicar, a no contribuir a editoriales depredadoras o a no aceptar este tipo de circularidades que yo creo que van en contra del conocimiento. O sea, ya cada institución es responsable de decidir hacia dónde quiere apuntar. Yo creo que eso ya son decisiones suyas. En cuanto a la investigación, no sé, o sea, depende, es que lo que hay que hacer es humanizar la función del docente y humanizar la función del investigador y naturalizar. Se presupone que todo lo que estamos aquí como docentes es por vocación. Es decir, a mí nunca me gustó esa idea de publico un Q1 y le cobro 5 millones a la universidad o le cobro 7 millones a la universidad. Yo publico 10 Scopus al año aproximadamente y no le cobro un solo peso a mi universidad. Un solo peso le cobro. Pero a cambio, mi universidad no me machaca con docencia. Yo apenas imparto 4 o 6 horas a la semana y no me machaca con comités, reuniones y trabajo administrativo que lastra mi función como investigador. Hay que optimizar perfiles. Hay quizá perfiles que están más para investigar, hay perfiles que prefieren mucho más la docencia, hay perfiles, no se nos olvide, que hacen funciones importantísimas de trabajo administrativo. Los directores, los decanos, los vicedecanos, los responsables de cualquier tipo de área sacrifican también su tiempo para el trabajo colectivo. Y eso implica también cercenar la investigación. Es decir, a veces nos pensamos que solo es investigar, se nos olvida la docencia y se nos olvida mucho más el trabajo administrativo. Lo que hay que hacer es quizá humanizar mucho más esto y empezar a dejar o a repensar el sentido casi tiránico que tienen los indicadores y que nos están llevando a una concepción de universidad que yo creo que es errónea. Una cosa es como yo he empezado esta conferencia, pues no engañando a nadie, sabiendo dónde hay que estar, si se quiere estar, y otra cosa es que se quiera estar. Y cómo se quiere estar. Eso implica debatir críticamente, de manera reflexiva, hacia dónde queremos apuntar y buscar ese tipo de estrategias, ¿no? Aquí las universidades saben jugar mucho con ese tipo de cuestiones. Yo desde hace muchos años soy investigador senior en MinCiencias y yo pertenezco, creo que a 5 o 6 grupos de investigación con los que nunca he tenido nada que ver. Pero universidades que me dicen, Jerónimo, ¿nos puedes colaborar porque saben que si ya eres investigador senior, si diriges tesis doctorales o has dirigido tesis doctorales y publicas en Q1 o A2, pues automáticamente los grupos quedan categorizados en A? Ese tipo de prácticas también nos llevan a autoengaño. Es decir, yo estoy en grupos donde no conozco a los investigadores, donde no he pisado nunca una universidad y donde solo estoy porque me han buscado a lo mejor algún curso de maestría o doctorado, me han financiado un viaje y la contraprestación ha sido esa. Es decir, pero verdaderamente son prácticas que insisto, que yo creo que hay que pensar críticamente y que, bueno, yo creo que este espacio ha servido para eso, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos y nada, espero seguir viendo por aquí. Muchas gracias. Gracias. Vale, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que muchas personas van ahora a clase, así que nada, creo que se abre el diálogo a partir de ahora y creo que esperamos desde la Dirección Nacional y las direcciones seccionales abrir una discusión seria que ya estamos dando en ASCUN sobre métricas responsables, pero creo que ahora tenemos que darla también al interior, retomar esa discusión que no dimos cuando metió el neoliberalismo también. Tenemos esa responsabilidad también. Muchas gracias. A lo mejor no me invitan más ya. Gracias.
Recuerdo salir de colegio con grandes sueños y esperanzas. Después de tantos años, el momento había llegado. Por fin podía escoger a qué me iba a dedicar. Durante mucho tiempo estuve buscando opciones de programas y universidades. Todas prometían ser la mejor.